¿Me escuchan? Ahí estamos, Señores, Sí, Marcelo, perdonen que los interrumpa. Después de arduo esfuerzo lo tenemos a Marcelo Birmacher en línea. Bienvenido, Bien, Marcelo. sí. Facundo, si vos lo querés presentar, No, pasó pero Marcelo renegando con nosotros para entrar en línea. ¿Me escuchan? Gracias, Marcelo. Señor. Sí, Marce, te escuchamos. Increíble, Perfecto. increíble. Pensé que no lo íbamos a conseguir. Si hubiera apostado dos combos de sashimi que no me iba a poder conectar. Bueno, antes Lo que hicimos, pasemos- Marcelo, lo logramos. Te lo felicito, logramos. te felicito. Antes que pasemos- Es un mérito tuyo Gracias. la paciencia que tuviste realmente. Dos cuestiones. Una, para los que no están viendo lo que va pasando, el compañero Clooney se puso arriba de los hombros el problema y lo arregló con Marcelo. Es- Y Marcelo, la paciencia que ha tenido, porque hace una hora que está tratando, así que nada. Pero quiero decir de Clune que logró algo realmente imposible. ¿Cuál? Si me hubieran dicho a mí, yo decía, no, esto no se va a poder. No se va a poder y lo consiguió. La verdad que Hay una cosa que hay que aprender de esto, que muchas veces el reseteo es la solución de todos los males. Bueno, antes que nada, Marcelo, déjame darte en nombre de Espacio Republicano y en nombre de la aldea de Twitter, la bienvenida a Twitter. Eras un tipo necesario. Marcelo y yo nos conocemos hace tiempo y Marcelo es un tuitero nato. No quería entrar en el quilombo, me parece, ya nos contarás vos tus razones por no haber entrado antes y por haber entrado ahora, pero me parece que para la discusión política que se viene, Marcelo es un tipo esencial tenerlo acá. Así que, antes que nada, bienvenido, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿ustedes me ven a mí o es todo solo audio? Podés quedarte en calzoncillo, no te preocupes. Solo audio. Genial. Sí. Genial, así me puedo tirar tranquilo. Solo audio. Me puedo tirar Igual tranquilo. Igual peinate, Marcelo, un poco, por favor. ¿Cómo? Que me adecente. Igual peinate un poco, por favor. No, estoy todo lo contrario de peinado, pero muy cómodo. Marce, arranquemos, todo el mundo sabe quién es Marcelo Birmacher, o sea, no hace falta ni que lo presentemos, pero solamente como para arrancar despacito, tu pequeño comentario sobre la presencia del embajador argentino al lado del iraní buscado por la justicia internacional. Acá hay un tema que se ha definido como banalización cuando uno menciona el nazismo y que imperceptiblemente hizo casi imposible asociar las experiencias de posguerra y del siglo XXI con lo que fue el nazismo, porque cualquier mención es considerada una banalización, es decir, es la banalización de la banalización. Ya no podéis usar como referencia el nazismo para definir fenómenos que efectivamente tienen puntos en común. La República Islámica de Irán y el fundamentalismo islámico es la continuidad del nazismo en nuestro tiempo. Fueron aliados de los nazis, los hermanos musulmanes y el fundamentalismo islámico desde los años 20, cuando surgió el fascismo y el nazismo. Y lo siguieron siendo hasta el día de hoy. Y la teocracia iraní se propone de manera explícita, no encubierta, el exterminio de los judíos, el exterminio, por supuesto, del Estado judío de Israel, el exterminio de los homosexuales, el exterminio de la libertad de expresión y el exterminio de la democracia. Esto no son deducciones, no es una investigación que hizo un periodista avisado, es lo que declaman, lo que decía el Ayatollah Khomeini. Cuando comienza la Revolución Islámica en el 79, hay una entrevista extraordinaria que le hace Oriana Falachi al imán Khomeini. Le pregunta por qué están asesinando jóvenes iraníes por las calles. Le dice, porque son sodomitas y corrompen nuestra sociedad, le dice Khomeini. Sin subterfugios, sin eufemismos. Porque la única virtud, el único mérito que tienen es que son elocuentes, son claros, son directos. Y el gobierno kirchnerista, desde el año 2011, en que pacta secretamente con la teocracia iraní hasta hoy, ha asumido los objetivos de la República Islámica de Irán. No en la ejecución del atentado, que fue en el 94, cuando el kirchnerismo no existía, y ahí Cristina se defiende de algo de lo que no la acusan. Dice,
nosotros, Parrilli tenía pelo cuando colocaron al suicida que hizo explotar la AMIA. Larroque no había nacido, o era muy joven, o era un niño. Nadie le acusa de haber participado ni de la planificación ni de la ejecución del atentado. De lo que le acusó el fiscal Nisman, y yo también, es de ser cómplice de los acusados, de hacer todo lo posible para que queden impunes. Y lo que hace el embajador Daniel Hapitanich al participar junto al criminal iraní de la asunción de Ortega es ser cómplice de los nazis iraníes. Y acá no estamos hablando de una ideología sin consecuencias. Los iraníes atentaron contra distintos objetivos en el resto del mundo, en Alemania, por ejemplo, donde fueron juzgados en ausencia, y con la misma logística, con el mismo tipo de criminalidad, atentaron 2 veces contra la Argentina, contra la Embajada de Israel en el 92 y contra la AMIA en el 94. Y la propia Cristina, y con esto cierro mi respuesta, y Néstor Kirchner los indicaron como los únicos acusados funcionales, en el sentido de que no había otros acusados, eran los iraníes. Ahora, cuando se firmaba el memorándum, primero era para llegar a la verdad, y luego era para directamente decir que la acusación contra Irán era un tinglado de Estados Unidos y de Israel, y no una acusación a la que había llegado la justicia argentina. La reunión del embajador argentino con el criminal iraní Mohsen Reiza es colaboracionismo con los nazis iraníes. Marce, te quiero profundizar sobre eso. ¿Vos crees que el kirchnerismo es antisemita o crees que son solamente imbéciles? Es una excelente pregunta. El antisemitismo, que fue definido por algunos de los socialistas del siglo XIX o principios del siglo XX como el socialismo de los imbéciles, tiene entre sus adeptos fanáticos o imbéciles, también pragmáticos, que pueden ser aleatoriamente antisemitas, no fanáticamente antisemitas. Yo creo que el antisemitismo del kirchnerismo es una combinación de imbecilidad y pragmatismo. En algún momento, y por motivos que ignoramos, Cristina Kirchner decidió un turning point, un giro copernicano geopolítico. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto, Marcelo. Sí, perdón, un giro copernicano geopolítico. Yo no creo que sea por el petróleo, no me parece una respuesta suficiente. Yo creo que hay un elemento de convicción política, sí de haber encontrado un límite a su modelo de expansión económica populista, y como ya no podía ser convalidada por las democracias liberales, preferir la convalidación de las hegemonías autoritarias. Como ya no voy a poder seguir repartiendo plata con el aval del FMI o los norteamericanos o los países latinoamericanos que hasta entonces podían ser aliados, me la voy a jugar por pasar a formar parte del eje autoritario de China, la República Islámica de Irán y Rusia. Y esa decisión geopolítica se puede confirmar en cada uno de los pasos que dieron desde 2011 hasta hoy, hasta la compra de vacunas. No hay ningún acto político internacional que haya cometido el kirchnerismo desde 2011 hasta hoy, incluyendo el gobierno títere de Alberto Fernández, que no convalide esa decisión. Todas la convalidan. Y esos países, la teocracia iraní es definitivamente antisemita, antijudía. Ni China ni Rusia lo son de base, ¿no? Los chinos nunca tuvieron una ideología antijudía, pero sí están dispuestos a ser indiferentes si alguno de sus aliados lo es. No va a ser una decisión de sus aliados que vaya a romper una alianza, el antijudaísmo. El kirchnerismo se alió con la República Islámica de Irán, y si el precio que tiene que pagar
es ser provisoriamente antijudío, lo va a hacer. Va a defender a Hamas, el grupo islamofascista, en su intento de destruir Israel, se va a aliar con los remanentes montoneros que se propusieron destruir Israel, se va a aliar con los neonazis como Rashid, que apoyan al Talibán y consideran a los judíos parte de una sinarquía internacional. Provisoriamente lo van a hacer. Y lo más trágico... Perdón. Sí. Pietra Gala, funcionario del Secretario de Derechos Humanos, abiertamente pro-palestino y bancando todas las paradas posibles. Por supuesto, y agreguemos que no son pro-palestinos porque los palestinos sufren la tiranía de Hamas, que es un grupo fundamentalista islámico. Son pro-fundamentalistas islámicos, es decir, son pro-Hamas, pro-Hezbollah, pro-autoridad palestina, pero no pro-palestinos. Pro-palestino creo que es todo aquel que, como yo, quiera una división en dos estados, un estado judío y un estado palestino que convivan en paz. Pero ese estado palestino no puede ser fundamentalista islámico como lo es hoy, el protoestado palestino es fundamentalista islámico, porque eso es una declaración de guerra a los judíos y a Israel. Y con esa declaración de guerra se alió el canciller no angloparlante Felipe Solá, que empezó no sabiendo hablar inglés y terminó no sabiendo hablar en castellano, y el gobierno títere de Alberto Fernández, que es cada vez más parecido al gobierno de Vichy, ¿no? Al gobierno de Petay. Marcelo. Sí, para mí es más parecido al personaje de Olmedo de Costa Pobre, pero siempre un detalle que no marcaste, que te lo agrego porque siempre me parece irónico el caso del memorándum. El memorándum se firma el día 27 de enero del 2011, si no me equivoco. Corregime si no es el 27 de enero. Es justo el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Firma Timerman el acuerdo con el memorándum el día ese, o sea, es una cosa que decís, más a propósito no lo podían haber hecho, parece. Eso que estás diciendo es efectivamente así. Son datos indiscutibles. Cuando Pepe Liayer denuncia la firma del memorándum secreto, Timerman lo desmiente. Y la realidad comprueba, son facts, son hechos, ¿no? Es como que las Malvinas están habitadas por los Kelpers y que San Martín cruzó los Andes, y que Maradona hizo el gol del 86. No es algo falible de interpretación. Efectivamente, los iraníes eligieron el día de recordación del Holocausto para firmar con el kirchnerismo. Eligieron ese día. También contaron con la ignorancia del kirchnerismo. El kirchnerismo está conformado por personas que tienen conocimientos específicos de temas que le reportan conveniencia e ignoran todo lo demás. Está conformado... Marcelo, ¿qué tal? Acá pasante del Mossad. Sí. Me quería agarrar de esto que decías y de lo que mencionaste antes sobre la alianza con Irán. Vos llegaste hace muy poquito a Twitter, pero acá en Twitter tenemos una pelea a bloqueo puro con un personaje nefasto que es @periodistán, Fernando Duclos, que es columnista, si no me falla la memoria, en el canal de en IP está. ¿Cómo se llama? IP. Y es un tipo que digamos, se empezó a comer una serie de cachetazos en Twitter por haber hecho una nota en Anfibia, edulcorando el régimen teocrático y sanguinario de Irán. Sí. Pero que por algún motivo logra, es un tipo muy escurridizo, no logra una condena abierta y es un tipo medianamente aceptado, salvo por los que nos la pasamos puteándolo. Ahora, yo te quiero hacer un inciso ahí. Perdón, te quiero hacer un inciso. En esa misma revista Anfibia escribió una mujer a favor del Talibán. La podés buscar. Sí, claro que sí. Así que... Sí. Ahora te sigo escuchando. Oportunamente puteado en Twitter también. Pero yo lo que siento es que hay como un gueto dentro del kirchnerismo que lo podríamos circunscribir a Palermo Maldonado, que es este círculo intelectual que no quiere ser la derecha, que cree que son superiores moralmente y que terminan pegados al antisemitismo.
por pararse así. Bueno, ¿Qué entendés por esa esquizofrenia? primero quiero señalar la paradoja trágica de que en el kirchnerismo hay muchos judíos que no dicen una palabra cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández amenaza a la escuela Hort de una manera criminal, diciendo que Mafioso. va a hacer un dibujito, que es lo que hacen los terroristas antes de poner una bomba, ¿no? Hacen un croquis del lugar donde van a atentar. Los colegios judíos están rodeados de barrotes amarillos para que no vuelva a haber un atentado. En los colegios judíos está prohibido sacar fotos, mucho menos hacer dibujitos. Si vos ves a alguien haciendo dibujitos de un colegio judío, de inmediato aparece la seguridad a preguntarle quién es. Y el ministro de Seguridad no puede ignorar eso. No lo puede ignorar. Está amenazando. Y ningún judío salió a decir una palabra. Cuando el canciller Solá se puso al lado del grupo nazi Hamas contra el pueblo judío, ningún judío kirchnerista salió a decir una palabra. Por el contrario, cuando Malcorra tenía posiciones tercermundistas cuando empezó como canciller de Macri, yo que había votado a Macri, salí a cruzarla en cuanto programa de radio me invitaron y de televisión también. No me quedé callado. Y cuando hubo un funcionario diplomático de Macri, embajador no me acuerdo dónde, que subió una foto de su padre con el uniforme nazi, lo hicieron renunciar al instante. Entonces, ¿dónde está la protesta de los judíos kirchneristas cuando el kirchnerismo toma decisiones nazis? Como por ejemplo, celebrar al criminal iraní en la asunción de la embajada, de la embajada argentina en Nicaragua, es decir, del embajador argentino en Nicaragua, porque la declaración que saca después Cancillería, del inexperto Cafiero, como diría Saadi, el joven canciller, no va al centro de los hechos, que es hacer renunciar al embajador. Tiene que renunciar inmediatamente. Si un embajador norteamericano le hubiera dado la mano a Bin Laden, hubiera estado preso en este momento. Preso. Y este embajador sigue en Nicaragua. Hay algo que hoy dijo Aníbal Fernández, que ya lo había expresado con mayor sofisticación años atrás, que es que Estados Unidos tiene relaciones con la República Islámica de Irán. Entonces dice Fernández, ahora simplemente dijo que Nicaragua haga lo que quiera, ¿no? Pero que nosotros no. Quejándose, ahí sí, de que el embajador argentino en Nicaragua aceptó estar con el criminal iraní. Pero cuando Fernández dijo hace unos años que ¿por qué no vamos a pactar nosotros con Irán mientras que Estados Unidos lo hizo, que fue una decisión de Obama que yo repudio, la respuesta es porque acá pusieron 2 bombas. Estados Unidos no pactó con Bin Laden. Estados Unidos mató a Bin Laden. Pactó con Irán porque Irán no pone de manera inmediata en peligro la existencia de Estados Unidos. Pero sí atentó contra nuestra soberanía y sigue impune en la única invasión continental que sufrimos desde el comienzo de nuestra nación, que fueron los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Por eso Estados Unidos puede pactar y nosotros no, porque nosotros los tenemos que juzgar. Igual que Estados Unidos ultimó a Bin Laden, nosotros, si no queremos llegar tan lejos, por lo menos tenemos que atrapar a los culpables, juzgarlos frente a nuestros tribunales. Y no hay un solo judío kirchnerista que diga esto en voz alta. A mí eso... ¿Por qué pensás que pasa eso, Marcelo? ¿Perdieron la identidad judía? ¿El kirchnerismo es, yo creo que, es una identidad superadora? Creo que hay grupos humanos definidos no étnicamente, sino culturalmente, que son más proclives al autoodio. Uno es la clase media universitaria. La clase media universitaria odia su condición y declama querer ser proletaria, en una buena proporción, ¿no? No todos, pero es proclive al autoodio. La izquierda universitaria, por ejemplo en Francia, 68, tenían una democracia próspera, absolutamente liberal, plural, diversa, y enarbolaban retratos de Mao que los hubiera matado a todos. ¿Correcto?
Ahí tenés, Sí, es una tradición de los 70 acá también. ahí tenés un caso de autoodio. El judío progresista profesa el autoodio. Va a estar siempre del lado de quien quiera destruir Israel. Ahí tenés el caso de los montoneros judíos. Fíjate, por ejemplo, el caso de Marquito Zucker, el hijo del actor Marco Sí. Zucker. Sabés que es atrapado en el año 77, lo encarcelan. Y Marco Zucker tiene contactos con Arguindegui y logra que lo liberen. Y le dan la opción de salir del país. Sale del país y vuelve a entrar con la contraofensiva montonera. Pero antes de entrar, se entrena en el Líbano con los terroristas palestinos. Y tiene que ocultar su circuncisión. Se tiene que cubrir con una toalla. Esto lo cuenta Cristina Zucker en el libro El tren de la victoria. Es decir, el que quería liberar el mundo tenía que ocultar su intimidad. No podía ni siquiera decir quién era. Ese iba a liberar a otros. Lo que terminamos descubriendo es que ese judío marxista o ese judío kirchnerista no es que quiere liberar a otros, se quiere destruir a sí mismo. Finalmente se quiere destruir a sí mismo. Ahora, En el proceso nos lleva puestos. ¿Cómo? Y en el proceso, digo, nos lleva Por puestos. supuesto, por supuesto. Eso lo dijo muy bien un rabino, que Trotsky, vos sabés que el apellido original de Trotsky era Bronstein. Y el rabino dijo, los Trotsky hacen la revolución, pero los Bronstein son los que terminamos en el paredón de fusilamiento. Irónicamente, el apellido de Trotsky lo saca de su guardiacárceles cuando está en Cana, ¿no? Exactamente, me parece una definición perfecta de ese judío autodestructivo. Y cuenta Deutscher, esto que muy bien aclara pasante del Mossad, que pagamos los platos rotos todos, el gran biógrafo de Deutscher, de Trotsky, otro oligofrénico, Isaac Deutscher, cuenta de manera elogiosa que Trotsky mandaba primero a morir en la línea de fuego durante la guerra civil rusa a los judíos para que no se lo acusara de favoritismo. Y lo cuenta alegremente, ¿eh? Lo cuenta, lo deja transparente, como si fuera algo para aplaudir. Con esa clase de imbéciles, pero en este caso homicidas, es que tenemos que lidiar desde la Revolución Rusa hasta nuestros días. Ya que estás hablando de la Revolución Rusa, te voy a hacer la pregunta de Lenin. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? No te digo con los judíos kirchneristas, pero ¿cómo convivimos con esta gente? O yo tengo la teoría que hay que ayudarlos a desarrollar frenos inhibitorios. Esa es muy Con eso quizás zafamos. ¿Cómo sería la teoría inhibitoria? Yo en Twitter tengo la teoría de que uno cuando entra, por ejemplo, un tweet donde aparecen estos tipos que tienen por ahí, no sé, 42 seguidores y reivindican a la patria grande, a fusilar a los ricos, todo eso, hay que responderles, delirarlos, cachetearlos, en algunos casos lograr que te puteen para poder denunciarles la cuenta y bloqueárselas y que se vayan un par de semanas a las duchas a enfriarse. Pero que no se puede quedar callado, hay que agredirlos, hay que torearlos un poco. Es interesante, yo voy en tu misma línea, yo recientemente viví un conflicto personal que no tenía solución. No mitigaba. Y entonces recurrí a una teoría que creo que es la misma que hay que usar con el kirchnerismo, que es la teoría de la contención de George Kennan, que publica en Foreign Affairs respecto a la Guerra Fría, y que cita muchas veces Henry Kissinger, que era contener a la Unión Soviética en el plano político, social y cultural, no ir a una guerra directa, pero no permitir que avance en el territorio que ya formaba parte de la hegemonía liberal. Es decir, no vas a tirar la bomba atómica en Vietnam, sí vas a enviar efectivos, pero sí estás dispuesto a tirar la bomba atómica si pretenden invadir Francia. Eso quedaba claro entre los dos bloques. Y el punto que diferenció el comunismo del nazismo y del fundamentalismo islámico fue la crisis de los misiles y la caída del muro. En este sentido, estaban dispuestos a gobernar la cantidad de gente necesaria como para que no hubiera que matar más que los que gobernaban.
Si había que matar más que los que podían oprimir, se echaban para atrás. Eso los comunistas. ¿Me seguís? Sí. Bueno, Khrushchev, cuando vio que para tener misiles en Cuba era necesario que desapareciera la mitad de la humanidad, prefirió echarse para atrás. El Ayatollah Khomeini hubiera destruido la mitad de la humanidad. Hitler, sabemos que también lo hubiera hecho. Hitler tuvo el poder para hacerlo y fue derrotado. Murieron 54. Y ahora uso tu analogía. Sí. Suponemos que el kirchnerismo es capaz de, en este caso, no acordar con el fondo, no ajustar las tarifas y dejarnos en una situación, digamos, de anomia total. Bueno, ya estábamos. O sea, pero el kirchnerismo se parece más al comunismo que al nazismo. Tiene elementos, como los tuvo Stalin, de antisemitismo, pero finalmente creo que entra en la teoría de la contención. Y a esto me refiero porque yo encuentro mucha gente desesperada, anti-K, ¿no? Que dice, esto es imposible, de esta no salimos nunca más, esto no tiene solución. Y yo estoy en desacuerdo. Y a mí, la historia, que del mismo modo que la ciencia es lo único que me baso para enfrentar problemas desde sanitarios hasta físicos, la historia es el único recurso que tenemos para ejemplificar respecto de la política. Te voy a dar un par de ejemplos en que la contención funcionó. Por ejemplo, la caída del muro. La caída del muro es un homenaje a la teoría de la contención de George Kennan. No fueron más halcones que lo que tenían que ser, ni más palomas que lo que hubiera sido necesario ser. Fíjate que hay momentos de la Guerra Fría en donde hubiéramos creído que íbamos a ser derrotados. Por ejemplo, cuando aparecen los espías de Cambridge, Kilby, McDonald, creo que era otro, en fin, ahora se me van los nombres, pero eran 5 espías ingleses que estaban inoculados en lo más pungente del servicio de inteligencia británico. Es decir, que la Unión Soviética había literalmente cooptado a la inteligencia británica. ¿Vos pensás que a Orwell, previo a los espías de Cambridge, no le querían publicar 1984? Las editoriales se negaban a publicarlo. Ahí hubiéramos dicho que el comunismo tenía las de ganar. Y sin embargo, 70 años después, 30 años después, literalmente 40 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, implotó. No fue atacado, no fue invadido. Implotó, qué interesante eso, ¿no? Implotó, fue contenido. La paz entre Egipto e Israel. Un mes antes de que Sadat dijera que estaba dispuesto a viajar a Jerusalén, nadie hubiera podido anticipar esa decisión. Nadie, no. De hecho, en Israel hubo grandes estrategas como Mota Gur, que incluso cuando Sadat aterriza, no creen que haya venido en son de paz, creen que es una estrategia como un caballo de Troya. Y sin embargo sucedió. Es decir que no está garantizado el fracaso. Y creo que... Yo te escucho y extrapolo estos ejemplos que das y podría concluir que sos medianamente optimista con lo que puede llegar a suceder a partir de las elecciones de 2023, ¿o me equivoco? Yo no soy optimista, pero uno de los pocos pensadores marxistas de los que yo extraigo una máxima es Gramsci, que decía el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y el optimismo de la voluntad es porque en nuestro tiempo de vida hemos visto milagros. Y para verlos hay que estar vivo. Y hay que estar en el país. Milagros como la creación del Estado judío. Milagros como el triunfo de Alfonsín en el 83. Milagros como el juicio a las juntas. Milagros como la derrota de Rico y Zeneldín. ¿Quién hubiera dicho en el año 78 que Argentina iba a poder derrotar un golpe de Estado?
una democracia iba a poder supervivir un golpe de Estado. Era inimaginable. Y Alfonsín lo consiguió. Esos son milagros políticos. No son milagros como el del maná del cielo o la apertura de las aguas del mar. Pero de todos modos son milagros. ¿Por qué son milagros? Porque la razón no los hubiera anticipado. Porque no nos llevan a ellos una conclusión lógica, pero sí la perseverancia. Sí el hecho de estar ahí cuando sucedan. Picasso creo que decía que hay que estar trabajando para cuando llegue la inspiración. Bueno, hay que sostener nuestras ideas para cuando llegue el milagro, como el que ocurrió cuando María Eugenia Vidal le ganó a Aníbal Fernández, que era completamente inesperado, o el triunfo de la oposición en estas elecciones intermedias de hace unos meses. Sí, es en ese sentido también cuando uno piensa la idea de milagro como algo que tiene un designio divino, cuando en realidad, bueno, es una serie de eventos que se fueron encadenando con una cantidad de probabilidad de que sucedan o no, más esto que decía sobre el optimismo, que es voluntad. Bueno, entiendo muchos de muchos amigos, de hecho, que decidieron que esto no iba a suceder, que ya está, que agotamos la cuota y se fueron a vivir a otros países y esa incluso es una razón de peso para ser pesimista, pues bueno, falta la materia prima para que ese milagro suceda, quizás. Mirá, yo te quiero agregar una experiencia personal, porque como soy escritor, dependo mucho de las experiencias personales, del punto de vista, de la subjetividad. Casi todas las cosas buenas que me pasaron en mi vida fueron inesperadas. Yo trabajé mucho, me paso el día trabajando, tengo una vocación, tengo convicciones, pero cuando realmente triunfé, no fue por una concatenación de eventos que yo anticipé o programé. Los triunfos fueron inesperados. Los fracasos siempre me los veo venir y suceden a repetición. Y puedo explicar perfectamente por qué fracaso. Pero los triunfos son inesperados. Me gusta esa idea, me la llevo pues, porque uno justamente no está preparado para que le vaya bien en la vida o para que salgan bien las cosas en donde está solamente porque sí, porque puede pasar, porque puede salir bien. O sea, uno tiene la idea de, bueno, el esfuerzo, el mérito, aprender a negociar con uno que por ahí no piensa exactamente igual, pero bueno, que como nos pasa ahora un poco también, tenemos esas discusiones con tuiteros, sobre todo los radicales, donde tenemos chispazos, decimos, bueno, Morales sí, Morales no, y por ahí los que estamos más con una idea más en línea con Bullrich, no nos corren por ingenuos, pero digamos, hay como una concatenación dentro de ese espacio de tuiteros que discutimos y que también hacemos estos espacios, que no está preparada para que de repente nos vuelvan a salir bien las cosas y tengamos otra oportunidad. Yo creo que estamos más preparados para que fracase el kirchnerismo que para volver a ganar. Ahí yo creo que hay un gran desafío que yo me desganité, me quedé afónico repitiéndolo durante las elecciones de 2019. Yo decía, yo sé que Macri fracasó económicamente, pero Alberto Fernández va a ser infinitamente peor. ¿Por qué voy a votar algo peor? Y con perdón de la frase, tuve razón. La economía es infinitamente peor desde que ganó Alberto Fernández. Todos los índices empeoraron. Hubiéramos estado mucho mejor con Macri, de eso no cabe ninguna duda. Lo cual no quiere decir que hubiéramos estado bien, pero no hubiéramos estado tan mal. Eso es indudable. Me parece que nuestra gran batalla cultural es convencer a las mayorías de que el kirchnerismo es peor, de que no les podemos demostrar que el PRO o la democracia liberal es necesariamente próspera. Definitivamente eso no lo pudimos demostrar, no sucedió, no fue próspera la democracia liberal en Argentina, no lo fue, pero sí les podemos demostrar que el populismo es peor, porque es un hecho, porque eso no es ideología, es la realidad. Estamos peor, estamos muchísimo peor, económicamente, ya no hablemos judicialmente, culturalmente, políticamente, socialmente. El Rolo Puente que nos gobierna es lo peor que le pasó al país
antes y después de la dictadura. Si vamos a coincidir en que la dictadura de Videla fue lo peor que nos pasó, la autocracia sanitaria de Rolo Puente es lo peor que nos pasó de antes y después. Es un disparate este gobierno. Es algo absolutamente indefinible. No tiene parangón. Es peor que los gobiernos de Cristina Kirchner. Tenemos que ser capaces de explicar que esto es peor que la democracia liberal. Y que es cierto que la democracia liberal no garantiza la prosperidad. Tomemos un ejemplo muchísimo más claro que el nuestro. A diferencia del gobierno de Macri, la democracia liberal chilena redujo los índices de pobreza, mantuvo una estabilidad de la moneda absolutamente envidiable, una estabilidad cambiaria extraordinaria, una alternancia en el poder magistral, ejemplar, y sin embargo ese prodigio, ese monumento al liberalismo latinoamericano que es un modelo para el mundo, no solo para Latinoamérica, para el mundo, acaba de fracasar. Es decir, que la democracia liberal no garantiza ni su continuidad. Así de frágil es. Pero sigue siendo el menos malo de los sistemas y el que más prosperidad repartió en el mundo. Mira, yo te lo voy a decir, la pregunta te la voy a hacer traslativa, es decir, ¿no crees que también al liberalismo, a la centroderecha o al, no sé cómo llamarlo, le falta mucha mística y mucho relato? Porque la izquierda tiene al Fogón, al hippie, a Pablo Milanés, ¿viste? Tiene toda esa cuestión emocional, pero la derecha es muy racional en el sentido de que no tiene un relato que acompañe o una mística que acompañe a la ideología. ¿No lo ves por ese lado? Me parece que ahí hay dos problemas distintos. Uno es que efectivamente hay una mística, que es la mística churchilliana, pero que es una mística desencantada, es una mística pesimista, es una mística que admite la falibilidad humana y, como dije antes, la ubicuidad del fracaso en nuestra experiencia. No es una mística eufórica, no es una mística victoriosa, pero sí existe, esa es una. Y el problema es que del lado anti-K, por situarlo acá, o del lado anticomunista, también tenemos la comparecencia de personas que están en contra de la libertad de las costumbres. Tenemos gente que es homofóbica, tenemos gente que está en contra de el humor cínico o de lo que yo considero la diversidad. Entonces, ahí vos te encontrás en el campo anti-K con conservadores, no en el sentido de conservadores políticos, sino conservadores que no están dispuestos a admitir la diversidad de hábitos. Y eso separa y debilita el campo del liberalismo. Entonces, son dos factores. Uno es que sí hay una mística. Definitivamente Churchill llevó a su pueblo a la victoria y a las democracias con una mística, pero era la mística también de desayunar champán y fumar habanos, una mística decadente que no es tan convincente como la de Corea del Norte o la de la Revolución Cubana. Aspira o apela a cierta inteligencia desencantada. Desencadeno esto que Marcelo que está describiendo, que justo me entró una pregunta de un oyente, con el tema del periodismo, o sea, porque bueno, la mística quizás es un factor que se propaga por el lado de lo emocional y que tiene que ver con una bajada que va desde lo que genera el líder o los referentes, pero después está lo que generan los que comunican los hechos, que bueno, que estamos ya medio resignados a que sean kirchneristas, progresistas o como uno los quiera categorizar,
y que todo lo que le suene a liberalismo, a republicano, a occidental, automáticamente lo ponen o lo ponen en cuarentena conceptual, o tratan de ser coreanos del centro, con esa idea de la equidistancia, como si fuese lo mismo un liberal que un comunista. Claro. Cuando el comunista quiere matar al liberal, el liberal lo único que quiere es que el comunista no lo mate. Sí. Yo creo que no tenemos que tener miedo de decir que somos anticomunistas y que eso no significa ser macartistas. No tenemos tener miedo de decir que apoyamos al mundo libre, que estamos del lado de Norteamérica y de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, que en la Guerra Fría estamos del lado de las democracias liberales y que en la actualidad también estamos del lado de las democracias liberales y contra la República Islámica de Irán. Y que eso hay que decirlo de manera transparente, de manera directa, y que hay que lograr que sea cool, hay que lograr que sea atractivo, appealing, y tampoco ser progresistas en el aspecto cultural, ¿no? Por ejemplo, siempre favorecer al escritor que menos libros vende, como si eso fuera algo en sí mismo atractivo, o al pintor al que no se le entiende lo que hace, o al actor. El otro día, por ejemplo, en el programa de radio en el que trabajo, en Pensándolo Bien, estaba el escritor Maximiliano Thomas, que habló de Walsh con mucho conocimiento, Rodolfo Walsh, ¿no? Haciendo un recorrido histórico por su literatura, y dijo que políticamente era inclasificable. Y yo dije, no es inclasificable, es un criminal. Planificó el secuestro de los hermanos Born, que fue la inauguración en Argentina de la apropiación de hijos. Fue la primera vez en la Argentina que un bando político se adueñó de los hijos de otra persona para extorsionarlo políticamente. Walsh planificó el secuestro por el cual los montoneros le dijeron a Born padre, si no nos das $60 millones, matamos a tus hijos. Eso es la inauguración, es la inauguración de la apropiación de hijos que después iba a industrializar la dictadura de Videla. Pero se inaugura con el secuestro de los Born. Y eso lo planificó Rodolfo Walsh. Entonces, ahí nosotros tenemos la obligación de marcar la criminalidad de Walsh, que a menudo hay como un límite de sensibilidad, porque como murió en combate, debiera ser respetado independientemente de la criminalidad de sus actos. Bueno, murió en combate relativamente, sí sabemos que él disparó y le dispararon, y luego malherido su cuerpo lo hicieron desaparecer, como a tantos otros desaparecidos, pero no fue que lo secuestraron inicialmente, hubo un combate y luego se llevaron el cuerpo malherido. Marcelo, ¿cómo ves en este caso la irrupción de los llamados espacios de centro derecha o liberales que aparecieron en la última elección, sobre todo? Ahí me parece que hay un problema cultural importante, y es que el acento en la economía quita de vista o oculta que el liberalismo, la economía es un aspecto más, no es el aspecto decisorio. El aspecto decisorio es la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de elección de nuestros líderes. Yo considero absolutamente factible que frente a una situación excepcional haya una forma de asociación cooperativa en vez de totalmente liberal, pero no que renunciemos a nuestras libertades. Y yo me encontré, por ejemplo, con la socia de Milei, que se llama Victoria Villarruel, ¿digo bien? Sí, correcto. Y sí, perfecto, en un intercambio muy breve, ella me dijo agresivamente, porque todas son víctimas, no es que Nisman es una víctima justa y las víctimas de la subversión no lo son. Usó a Nisman como un modo de decir que yo reivindicaba a Nisman, pero no era víctima de la subversión, cosa completamente falsa.
Yo desprecio los crímenes de los montoneros, del ERP, contra Rucci, contra Larraburre, contra tantos de los que asesinaron, con muchísimo dolor, del mismo modo que sigo buscando la verdad respecto del homicidio del fiscal Nisman. Pero fíjate que usó ese caso Marcelo, para agredirme. Sí. Discúlpame, justamente quería darle la bienvenida a Waldo Wolf, que está ahí con micrófono y que seguramente te quiere saludar y participar de esta ¿Qué tal, conversación. Waldo? ¿Estás, Waldo, allí? Hola, ¿cómo les va? Ahí está. ¿Cómo Hola, Waldo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Waldo? Nada, sumate a la conversación. Entonces decía que Villarruel me agredió directamente presuponiendo un pensamiento que yo no tenía y plantando el tema Nisman como algo políticamente correcto, un disparate. Y cuando Milei insulta a Larreta, yo también ahí siento una revolución inmediata, porque a mí me importa tanto cómo me tratan que el sistema económico en el que voy a convivir con los demás. Cuando Kirchner empezó a insultar a Clarín, las variables económicas todavía estaban bien. Todavía no se había disparado la inflación, veníamos del rebote del 2001, pero el autoritario Kirchner ya estaba insultando a Clarín, a la oposición, a los que pensaran distinto de él. Y me había entrevistado un periodista de Corea del Centro y yo le dije, mirá, si a mí me decís que no va a haber inflación, no va a haber pobreza, pero cuando salgo de mi casa va a haber uno que todos los días me dice, ¿qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces, pelotudo? ¿Cómo te va la puta que te parió? Y ese es un funcionario estatal, yo no quiero vivir ahí. A mí no me interesa vivir en Singapur o en Dubái con el PBI más alto del mundo. No me interesa. Yo quiero vivir en prosperidad y libertad. Y te lo voy a decir de la manera más pueril posible. Y que me traten bien. A mí lo que más me irrita del kirchnerismo es el maltrato. Es el maltrato. Waldo, querías aportar. No, saludar solamente, escuchando al maestro. Voy a solamente saludarlo y hacer un repudio, porque antes habló y le faltó el respeto a Rolo Puente. Solamente aclarar. Bueno, el segmento de humor está a cargo de Waldo Wolf. ¿Sabés, Waldo? Un humorista nunca se ofendería porque que lo comparen con un presidente, porque su oficio es hacer reír y transitar el ridículo. El problema es cuando el ridículo lo transita un ministro de salud como Ginés González García, que nos cuesta decenas de miles de vidas. El acto de hacer reír es antitético con el de gobernar. No, solo un poquito de ironía. Igual está bien, está bueno el chiste, igual, está bueno. Estoy escuchando y lo dejo con Marcelo, que es un tipo que admiro, sobre todo por la valentía para decir cosas de manera tan simple, ¿no? Parece mentira que tenés una manera de comunicar tan simple y decir lo que tantos pensamos de una manera tan frontal, sin conflicto, ¿no? Es como que yo lo veo así, veo que es un tipo que no tiene conflicto para decir lo que piensa. Así que nada, te sigo escuchando atentamente porque disfruto de tu aporte. Bueno, gracias, Waldo. Igual, quédate con el mix si querés. Respecto Sí. Marce. Sí. No, antes, aprovechando, hola Waldo, ¿cómo estás? Soy Facu Landívar. Aprovechando que está Waldo y compañía, la pregunta del millón es, ¿y cómo seguimos, Marce? Yo entiendo que de nuestro lado no hay diversidad o hay gente que digamos, que no nos gustaría que sean nuestros compañeros de ruta, pero son compañeros de ruta. ¿Cómo seguimos? ¿Nos halconeamos? ¿Nos palomizamos? ¿Dejamos que entren todos? ¿Que bajo este paraguas antikirchnerista todo vale? ¿Nos ponemos más rígidos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hay que seguir? Yo creo que el pragmatismo es una herramienta de los que tienen principios. Yo creo que los autoritarismos
son nihilistas, no son pragmáticos. El pragmatismo es una necesidad de quienes creemos que existe algo así como los valores y la justicia, y que la política es el arte de optimizar la distancia, no de agrandarla, sino de encontrar lo menos malo entre lo justo y lo posible. Entre lo justo y lo posible. Creo que nosotros estamos defendiendo valores, no individuos ni partidos políticos. Los partidos políticos y los individuos son funcionales a los valores. Y los valores son la libertad, la diversidad, el respeto por el otro, porque la libertad podría implicar maltrato, no te van a meter preso por decirle al otro petizo o pelotudo o idiota, no te van a meter preso por eso. Pero parte de nuestros valores, no de nuestras costumbres, de nuestros valores, es tratarnos bien. Y el momento de la lucha, que es el que estamos transitando ahora, no tiene un futuro previsible. Y eso es algo de lo más difícil de sostener, es dar una batalla que tiene un final incierto o que no se ve la luz al final del túnel. Yo creo que en la contienda electoral hay que ser lo más amplio posibles y tragarse los sapos que hagan falta para dar vuelta al tablero. Pero en la expresión de nuestras ideas no hace falta renunciar a nada. En cómo vos vas a decir lo que pensás, no hace falta usar ningún tipo de guante. Yo puedo decir con toda claridad que cuando Milei insulta a Larreta, eso me pone en sus antípodas ideológicas. Y sin embargo, hacer un frente cuando llegue el momento de votar para ganar al kirchnerismo. Me parece que no son imposibles de reconciliar esas dos ideas contradictorias. Bueno, Marcelo, excelente. Creo que llegaste a un punto que redondeó un poco todo lo conversado y nos pasamos media hora del horario porque, bueno, tuvimos que recuperar el tiempo que tuvimos problemas técnicos. Así que, bueno, primero te quería agradecer, Waldo, si querés despedirte y después lo despedimos a Marcelo. Gracias por participar, Waldo. No, gracias a ustedes y gracias por poner también utilizar las redes para activar, ¿no? Porque son activistas y con una mezcla de humor, ironía, bronca, con una gran mezcla que nos hace más llevadero, porque no podemos hablar todo el tiempo, en serio, sobre todo los que no tienen tanta responsabilidad, a veces impostada. Yo creo que, Waldo, perdón que te interrumpa, creo que es nuestra obligación siempre tomarnos todo un poco en solfa, siempre reírnos un poco, incluso en los momentos más graves, como dos tipos audaces o como el propio Alfonsín. Siempre dejar un pequeño espacio porque finalmente lo que estamos buscando es pasarla medianamente bien. Y eso no hay que renunciarlo, ni siquiera mientras uno lucha. Pero déjenme hacer esta conclusión, que ya es tarde, pero es muy importante, y quiero que no se tome como una metáfora ad hoc o marginal, sino central. El hecho de haber logrado que yo entre a este espacio técnicamente, para mí era algo inimaginable 5 minutos antes de que sucediera, Clooney. Yo hubiera dicho renuncio, yo quería renunciar, yo no quería hablar. Te me bajaste un par de veces, Marcelo. Sí. No vamos a poder. Lo dije. Y sin embargo, sucedió. Del mismo modo, pero exactamente igual, se le puede ganar al kirchnerismo. En el medio de ese momento en que decimos esto es imposible, no lo vamos a lograr nunca, hoy tuvimos la evidencia de que ocurre milagros, de que puede suceder lo imposible, de que basta estar ahí, basta estar vivos y manteniendo nuestras ideas.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, te despedimos, te agradecemos un montón, también Waldo a vos, la verdad que fue un espacio muy intenso, muy rico, nosotros nos vamos a quedar unos minutos ahora para cerrar, pero les permitimos, ya los liberamos, y sí, siempre hay que hacer la milla extra hace la diferencia, ese sería Lo voy a tomar como una máxima para siempre, porque me diste una lección, así que les agradezco mucho a todos. Bueno. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias, Marcelo. Gracias, Waldo. Hasta la próxima. Marcelo. Ya te pasaste, Marcelo, y muchas gracias, Waldo, por sumarte.